El presidente López Obrador asistió a su primera cumbre mundial este jueves. Lo hizo sin salir de Palacio Nacional. El G20 o Grupo de los 20 convocó a la primera cumbre virtual de la historia para acordar medidas frente a la pandemia del COVID-19. Desde México, López Obrador pidió que en el proceso de recuperación económica se dé prioridad a las microempresas familiares y a quienes trabajan en la economía informal, que serán los sectores más afectados. Eso dijo el presidente de México. ¿Qué fue lo que acordaron los participantes? Veamos el contexto. En una inédita reunión remota, los líderes de las economías más poderosas del mundo acordaron hacer lo que sea necesario para superar la pandemia del COVID-19. Se comprometieron a proteger vidas, salvaguardar los trabajos y los ingresos de las personas, preservar la estabilidad financiera, minimizar las interrupciones en el comercio y las cadenas de suministro mundiales, brindar ayuda a los países que necesiten asistencia y tomar de manera coordinada medidas financieras y de salud pública. Anunciaron también una inyección de $5 billones como parte de una política que considera medidas económicas y esquemas de garantía. Se comprometieron, asimismo, a incrementar la producción de insumos médicos y asegurar que estén disponibles a un precio accesible, así como compartir información que ayude a proteger a la gente, en especial a la más vulnerable. Nos comprometemos a usar todas las herramientas políticas disponibles para minimizar el daño económico y social de la pandemia, señaló el comunicado. Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales desarrollarán un plan de acción para dar asistencia financiera rápida y adecuada en coordinación con organismos internacionales. La magnitud y el objetivo de esta respuesta reanimarán la economía global y pondrán una sólida base para proteger trabajos y recuperar el crecimiento, afirmaron. El G20 o Grupo de los 20 fue creado a iniciativa de Estados Unidos para impulsar las reformas y políticas de cooperación necesarias para evitar que se repita una crisis económica y financiera como la registrada en 2008. Punto y contrapunto. Bueno, primer tema a discutir esta noche y hoy nos acompaña como cada martes y jueves Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Muy contenta, ya acostumbrándome al 100 a este esquema. Gracias por haber conducido ayer, por cierto, muy bien, muy buen trabajo. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás, querido Martín? Bien, pero no tan contento de todavía seguir esta hora confinado. Con tus libreros otra vez atrás, pero la tele está prendida. Espero que nos oiga después por ahí algún ruido. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, querido Alejandro? Pues bien, aquí con sana distancia y además me tienes con camisa a las 11 de la noche en mi casa. Alejandro Encinas, politólogo, ya te presenté a ti. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de que ya se pueda llevar a cabo todo esto. Finalmente no vas a tener problemas con la conexión, eso esperamos. Espero. Mira, bonitas plantas, ya sé que las acabas de comprar, por cierto. Exacto. A ver, empezamos contigo. ¿Cómo viste la participación del presidente López Obrador? Finalmente, platicando, dialogando con otros líderes, con otros jefes de Estado, los del G20, el presidente de México puso el énfasis en los grupos más vulnerables, en los grupos que tienen más necesidad económica, digámoslo de esa manera. ¿Cómo ves su mensaje? Evidentemente, había muchas reacciones en redes sociales. Había quien decía que el presidente se había confundido, que parecía que estaba en una mañanera, incluso hablando lento frente a los jefes de Estado de otros países. Bueno, el presidente efectivamente habla lento algunas veces. A ver, creo que lo importante resaltar acá es justo lo que mencionabas al principio y es un poco cómo hace un llamado a que se puedan distribuir de manera equitativa los insumos médicos que suelen quedarse en los países que tienen más dinero para pagar y que obviamente es importante para los países que están en desarrollo. Después, un poco también hablando de lo importante que es el bienestar social y el apoyo entre los otros países, que me parece que es de un presidente lo tiene que decir y que no estuvo de más que lo dijera. Y tercero, reiterar que el mensaje más importante de parte del presidente es decirle a los países que en México se va a priorizar primero a la gente que más lo necesita, el mensaje de primero a los pobres. Todo esto que dijo el presidente y que dijeron los otros presidentes desembocó en este documento que tiene estos 3 lineamientos importantes, ¿no? Proteger la vida, proteger, digamos, que haya una mejor confianza financiera para que no colapse la economía global y también proteger el tema de los trabajos, porque creo que el tema de los despidos, de cómo van a ser este tema para las personas que viven
mañana al día, cómo va a funcionar no solo en México, sino en otros países. Y al final creo que yo me quedo con uno de los discursos muy bonitos y muy claros, que es el mensaje del presidente de Argentina, que creo que va en el mismo tono que el presidente Andrés Manuel, un poco en este mensaje de humanidad, de unidad y de entender que este va a cambiar el panorama de muchos otros países y que si no se ponen las pilas en torno a tratar de priorizar el bienestar de la gente que más lo necesita, entonces quizá nos estemos enfrentando a un momento mucho más complicado. Martín, ¿cómo ves esta conferencia de la mañana, este diálogo con los otros líderes del G20? En efecto, ahí estaban junto al presidente también el secretario de Hacienda, estaba el canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario también de Relaciones Exteriores, y estaba también el subsecretario Hugo López-Gatell de Salud. Ellos no hablaron, pero estaban acompañando ahí al presidente López Obrador. Pues ahora sí, lo que no logró ningún diplomático mexicano lo logró el coronavirus, es decir, que el presidente fuera a una cumbre internacional o asistiera o estuviera presente virtualmente. Eso ya creo que es un adelanto. Y ya en el fondo, la verdad es que sí me gustó lo que dijo, no se salió del guión, lo leyó, empezó reconociendo que esta crisis la deben de manejar los técnicos, lo cual en boca del presidente López Obrador es muy importante. Lo dijo que ojalá la ONU interviniera para precisamente lo que dijo Estefanía, que no se especulara con el material médico, que no se especulara con los insumos básicos que se necesitan ahorita, y también hizo referencia, por ejemplo, a la disputa por el precio del petróleo que hay ahorita entre Arabia Saudí y Rusia, que nos afecta a todos como economía. No, fuera de eso, que yo creo que fueron mensajes muy puntuales y efectivamente también resaltó obviamente toda la dimensión social. Yo creo que la importancia del G20 ahorita es fundamental porque, insisto, esta crisis no se resuelve aislándote, sino con información y cooperación internacional. Y lo que está en el fondo, que a mí me preocupa mucho, es que ante la respuesta insuficiente que pueda haber por parte de las democracias occidentales, aunque no todas están ahí en el G20 o no todas las que están ahí son democracias, nosotros vayamos a adoptar el modelo chino como ahora el nuevo arquetipo de modelo político que se debe de tener, porque China está ganando la narrativa, está cooperando, está mandando mucho insumo médico a países de Europa que se los negaron la propia Unión Europea o a países latinoamericanos. Y eso, el problema es privilegiar las libertades económicas y decir, está bien en una crisis ceder derechos. Y eso yo creo que se me hace muy preocupante. Si no actuamos en concierto los que creemos en la democracia, entonces podemos minar la propia democracia y ver emerger otro régimen político peor. Ana Villagrán, por parte de Acción Nacional, estaba viendo las reacciones de muchos políticas, senadoras, Mariana Gómez del Campo entre ellos, quien criticaba fuertemente la participación del presidente López Obrador. Qué raro. La verdad es que Mariana presentó desde hace algunos días una demanda ante la OMS por la inacción que este gobierno había estado llevando, lo que también provocó que la OMS regañara a México de tal manera que se determinó la fase 2. Pero en este tema, mi opinión personal es que el mensaje que vimos del presidente López Obrador tampoco lo vi necesariamente malo. Yo también celebro el tema de que por fin salimos del ostracismo donde estábamos en términos internacionales y que por fin al presidente le cayó el 20 de que México es participante del G20. Lo que a mí me hubiera gustado más escuchar es que no estuviera diciendo como qué, sino, es decir, que el mensaje se basara más como en qué está aportando México ante la solución de esta situación y no solo exponiendo como las directrices morales que están llevando a las decisiones buenas o malas del gobierno en este momento. Es decir, sí. ¿Qué está aportando México al G20 en este momento? Porque lo que escuchamos fue así como un leve reclamo respecto a lo de los respiradores, que a México no le ha tocado ninguno de ellos, pero tampoco escuchamos que el presidente haya dicho estoy invirtiendo tantos millones en respiradores para la gente enferma. Por otra parte, creo que tenemos que poner mucha atención a los mensajes que estén enviando Arabia Saudita y Rusia, que también se hizo muy presente esta presión con lo de la guerra petrolera en el encuentro del G20. Y también poner atención a las palabras de Colin Robertson, ex cónsul canadiense en Hong Kong,
que justamente yo estoy en una posición totalmente distinta a la de Martín, porque Colin Robertson mencionó que tenemos que tomar a China como ejemplo, por lo menos en términos de que ellos, como fueron el centro de esta pandemia, ellos tienen la placa de Petri más avanzada a nivel mundial, es decir, sus investigaciones pueden aportar muchísimo para la erradicación de la pandemia y de futuras pandemias, y también para la elaboración de máscaras que en este momento se podrían distribuir a nivel mundial. Entonces, el rey Salman de Arabia Saudita, que es el país que en este momento preside el G20, pues ha llamado a las naciones a que se unan. Y nada más retomar el mensaje que ayer en tercer grado junto contigo, sí, Denise Merker lanzó respecto a que México, esto nos tiene que enseñar a que nunca más ningún gobierno, venga de la locura que venga, tiene que reducir el presupuesto ni en ciencia ni en tecnología, como lo hizo la 4T. Finalmente, Alejandro, entre los compromisos adquiridos por los líderes del G20 está el de cooperar para desarrollar una vacuna, así como el de no impedir que haya un flujo de los equipos médicos necesarios para atender la pandemia. Y creo que es una muy buena señal porque originalmente en el ámbito internacional era la OMS, un organismo técnico especializado en materia de salud, quien estaba coordinando todo esto. ¿Sí? Y a ellos se suma el G20, que son las principales economías del mundo, liderado además este foro por los jefes de gobierno de cada uno de estos países. Y a mí la verdad es que me dio mucho gusto ver al presidente en su primera aparición en una tribuna internacional. Creo que lo hizo muy bien y que aprovechó claramente sus 6 minutos para hablarle al mundo. Y creo que destacan 4 cosas. La primera, efectivamente ya lo dijo Martín, que los políticos no son todólogos y que hay que dejarse asesorar en esto y que tomen las decisiones los científicos y los expertos en epidemiología. Creo que está además un buen mensaje de humildad para nuestra opinión pública que se tituló de epidemiólogos en 2 semanas rápidamente. Luego, que hable ya de apoyos a la microempresa y a la economía informal me parece fundamental, es una excelente señal. Si bien ahorita tenemos que enfocarnos principalmente en el tema de salud pública, pues ya también pronto vendrá el momento de generar o de fortalecer políticas para la reactivación de la economía. Y lo que yo creo que, fíjate, se estuvo hablando mucho en redes sociales de lo lento que hablaba, en eso se llevó la conversación en redes sociales, que además yo creo que lo agradecen los traductores en este caso, porque tienen que traducir a múltiples idiomas, pero más que en el qué, no nos estamos fijando en el cómo, y el presidente hizo una denuncia en una tribuna internacional que es fundamental, y es del acaparamiento del equipo médico. De eso habló de monopolios. Estar hablando. Y sin pruebas. Y de un mensaje sin pruebas. Y de un mensaje de paz, además, eso es muy interesante, que pide una tregua porque efectivamente en el marco del coronavirus las potencias petroleras están llevando a cabo una guerra comercial que está afectando la capacidad de recaudación y de gasto de las economías como la mexicana, que tiene un importante componente petrolero. Creo que este llamado a una tregua y a la solidaridad internacional en un momento en donde debemos cerrar filas es fundamental, y que México lo llevó con mucha autoridad moral. Bueno, habrá que ver si realmente después de este G20... A ver, rápido, Martín. No, nada más que si a Ana le gusta tanto China, donde no hay elecciones, donde gobierna un solo partido, donde no hay debido proceso, donde no hay libertad de prensa, bueno, entonces que ya se diga abiertamente que apoya un gobierno autoritario. O sea, nada más porque le di la vuelta a tu argumentucho, pero yo estaba hablando de los avances médicos que China tiene y hoy México ni ninguna otra nación tiene. Pon atención en eso. A ver, sí, Ana, yo también entendí que Ana estaba hablando de la investigación que tienen adelantada en China ya. Pero incluso la construcción... Hay que leer más allá de la Gaceta del PAN. Muchísimo. A ver, ya, si hablan los 4 no les entiendo. Rápido, Martín, y cerramos este bloque para irnos a corte. La única fuente de información no puede ser la Gaceta del PAN. Perdón, no entendí nada. El Instituto de Investigaciones del PAN. Está imposible. Vamos a una pausa y ahorita en el corte les voy a dar instrucciones para que hable de uno en uno, porque no nos entiende nada. Desde redes sociales, grupos delictivos han llamado a saquear comercios. El presidente López Obrador ordena que la Guardia Nacional actúe junto con otras corporaciones. Este debe ser el papel de la polémica Guardia Nacional. ¿Qué está pasando con esto de los saqueos? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.